Sí, bueno, me acordé, menos mal. Esas marcas, voy retomando, ¿no? Las marcas que vamos a tener que empezar a rastrear en el enunciado, por lo menos a identificar. No digo que analizar porque, bueno, eso va a ser medio difícil, porque, bueno, hay muchas clases y, bueno, hay muchas dificultades. Pero por lo menos vamos a tratar de identificar esas marcas. Y, como les adelantaba la otra vez, esas marcas en principio son lo que se llama deixis o deícticos. Voy a compartir ahora para que vean más simplemente cómo se puede llamar. Esto, Los dísticos son como los adverbios. algunos son adverbios, sí, algunos son adverbios, sí, sí. Sí, pero pueden ser verbos también, sí. Pueden ser expresiones largas también, depende del caso, porque adverbios son palabras sueltas. No sé por qué no me aparece ahora. Bueno, Tengo que compartir mal. A ver, voy a intentar otra vez. Bueno, me parece que no está más. A ver. eso No, está. lo cerré. Bueno, no importa. No, no hay caso, no me aparece porque tengo demasiadas cosas abiertas. No, tengo demasiadas cosas abiertas. Ahí está, no, lavame sucio no. Esperen que dejo entrar a dos más. Si no me van a matar. Ya me quiere matar, más todavía. Qué macana, bueno. Sin embargo está, ¿eh? A ver si se ve. Ahí apareció. Ah, gracias. De nada. Gracias. Nada más, esto es simplemente para que vean las formas en que se puede llamar, ¿no? Deixis es el conjunto, se puede llamar también sistema deíctico, pues ya ahí está en castellano, ¿no? Deixis es directamente la palabra griega castellanizada. Deícticos sería, puede ser sustantivo, puede ser adjetivo. Palabras deícticas, expresiones deícticas, ¿sí? Todo esto son sinónimos, digamos, ¿no? Deixis es el sistema completo, pero después, bueno, no importa. Se puede llamar deícticos o palabras deícticas o expresiones deícticas o sistema deíctico. Y vamos a encontrar entonces, como estaba en el primer dibujito, en el que está el recuadro, ¿no? El rectángulo de la enunciación arriba y el enunciado, ¿no? Que había en verde, decía persona, tiempo y espacio. Entonces lo que vamos a tener que investigar es todo esto: deixis personal, deixis temporal y deixis espacial. ¿Sí? Esas son las tres deixis básicas que se manifiestan de distintas maneras, de distintas formas, en distintas palabras, como alguien dijo por ahí, efectivamente con adverbios a veces, pero también con otro tipo de palabras que no son adverbios. A veces con locuciones adverbiales o a veces con verbos, ¿sí? O con pronombres que pueden ser pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres demostrativos, ¿no? Ahí sí hay distintas clases de pronombres y en general distintas clases de palabras, ¿no? Que realizan este tipo de deixis. Pero la definición general que importa para entender esto, en principio, relaciónenlo con en el artículo de Benveniste cuando habla de índices de ostensión. Él llama índices de ostensión, bueno, a en gran medida los deícticos temporales y espaciales, porque él divide en pronombres, índices de ostensión y lo que habla de las grandes formas sintácticas. Después lo vamos a ver más adelante, que es otra cosa, son las modalidades. Es otro tema que vamos a ver más adelante si tenemos tiempo, uno de los últimos temas. ¿Sí? Eso es el aparato formal de la enunciación, que es la pregunta que les dejé
para que miraran en el artículo, pero bueno, ahora se lo digo yo porque no creo que lo hayan buscado, pero ese es el aparato formal de la enunciación, ¿sí? Ah, Eso es lo que buenas forma noches. el aparato formal de la enunciación. Ahora vamos a ir al artículo, pero primero quería indicar un poco esto que es el trabajo que tiene que ver con el tema 4, ¿sí? El tema 3 es todavía Benveniste. Les recomiendo, ahí hay un muy buen PowerPoint de Benveniste, muy bueno, que les recomiendo verlo. Y después, bueno, viene un tema 4 que es más bien práctico, donde ahí hay, bueno, una serie de elementos donde Ah, aparecen los deícticos justamente, ¿no? Pero bueno, por ahora voy a dejar de compartir esto porque no es tampoco por ahora demasiado útil, pero sí, repito, lo que no terminé de decir recién, la definición general de deíctico, ¿qué es un deíctico? Bueno, por un lado es esa marca que en el enunciado yo puse con crucecitas rojas, ¿no? Esas crucecitas rojas son deícticos, entre otras cosas también, ¿no? Después vamos a ver otras cosas, pero por ahora, para imaginarlo, digamos, ¿no? Para imaginarlo de una manera concreta, ¿sí? No para el parcial, sino para imaginarlo, para entenderlo, ¿sí? Los deícticos son en realidad palabras huecas, palabras que carecen de una referencia fija y se llenan de referencia cada vez que son pronunciadas o enunciadas, ¿va? Cada vez que se enuncia, ¿sí? Y esto ya en la clase pasada di algunos ejemplos porque, digamos, quiero ir encadenando, digamos, un poco las clases para poder repetir y repasar, ¿no? Cuando digo yo, ¿qué significa yo? Bueno, es el que habla. Y en este caso soy yo, Pablo. Pero obviamente si uno de ustedes dice yo, ya ese yo no es Pablo. Ya será Gabriela, será Carmen, será Marcelo, será cualquiera de los que está acá. Porque dicen yo y están hablando. ¿Sí? La otra vez habíamos dicho, creo que habíamos visto anoche, ayer, mañana. ¿Sí? Son adverbios de tiempo, justamente, que indican deixis temporal, no personal. Yo es deixis personal, por supuesto. Pero deixis temporal, ¿qué pasa? Si yo digo anoche, anoche obviamente es la noche del lunes. ¿Sí? Pero si lo digo mañana, que es miércoles, anoche es ahora, ¿no? Es decir, es esta noche, la noche de este día. Y cada vez que me voy corriendo, la palabra anoche cambia su referencia junto con mi movimiento en el tiempo. ¿Sí? Esto, movimiento en el tiempo es una metáfora, pero de alguna manera uno se mueve en el tiempo, de alguna manera. En el espacio, por supuesto, sí se mueve. El espacio se mueve y también hemos visto cómo si yo me muevo, cambia mis coordenadas espaciales a mi alrededor. ¿Sí? Pues si yo digo arriba, es el segundo piso, porque estoy en un primer piso. Digo, estoy en un primer piso. Si digo arriba, es el segundo piso. Pero si subo al segundo piso y digo arriba, ya no es el segundo piso. Ya arriba es el tercero. ¿Pero por qué? Porque me moví. Y si después subo al tercero y digo arriba, bueno, será el cuarto. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y lo mismo si digo abajo, o si digo a la izquierda o a la derecha. Porque si digo, bueno, a la izquierda tengo mi té verde. ¿Sí? Juro que no es Ginebra. Lo tengo a la izquierda, efectivamente. Pero si me pongo de espalda, sería horrible, por supuesto, pero si me pongo de espalda, ya no lo tengo a la izquierda, lo tendría a la derecha. ¿Sí? Porque cambié yo de posición. Bueno, ese tipo de expresiones que cambian cuando cambia el yo son expresiones deícticas. ¿Sí? Por eso no tienen referencia fija. ¿Sí? Porque yo digo pizarrón es un pizarrón, digo mesa es mesa, digo amor es amor, digo bondad, tiene una referencia fija, un significado fijo en el sentido sosuriano del término. Pero si digo derecha, izquierda, arriba, abajo, y sí, está bien, es fija, tiene una parte fija, pero otra parte que depende de dónde lo digo, porque evidentemente cambia con la posición del que lo dice, o con el momento en que se dice, ¿no? Como cuando decíamos mañana, por ejemplo, ¿no? Mañana. Bueno, mañana es miércoles, pero
Yo estoy hablando mañana con alguien y le digo mañana es jueves. La semana que viene, para ustedes, para nosotros, claro, dependen de la enunciación. En este caso dependen de la coordenada espacial, temporal o personal. ¿Sí? Cualquiera de ellas que varíe hace variar la expresión. ¿Sí? Y esa expresión entonces es deíctica por eso, porque depende de la referencia concreta que se haga en cada momento, tiempo o persona, incluso, que haga la enunciación. Y que sea, por supuesto, en ese caso, se manifieste en el enunciado, por supuesto. Si no hay marca de enunciado, no se puede rastrear. Pero también pasa con los verbos, porque si yo digo, bueno, me caí en el pasado, ¿sí? Si digo me caeré, es en el futuro. Si digo me caigo, es en el presente. Por supuesto que el presente es el presente de enunciación, pero como vimos la clase pasada, el lenguaje divide al tiempo en presente, futuro y pasado. Y los verbos corresponden, en principio, a esa división. Por supuesto que cada idioma tiene distinto tipo de verbos. Nosotros hablamos en castellano, tenemos que conocer los verbos en castellano. Hay idiomas que no tienen presente, hay idiomas que no tienen futuro, hay idiomas que no tienen pasado, pero no estamos hablando de esos idiomas, estamos hablando de castellano. Entonces hay que conocer los verbos en castellano, ¿sí? Hay otros también, por supuesto, otros idiomas que tienen más tiempo que el castellano, hay otros que tienen menos, etcétera. Hay matices que no existen en inglés, como la diferencia entre perfecto e imperfecto, ¿no? Amé o amaba, en inglés se dice de la misma manera, ¿sí? Entonces se adivina por el contexto, cuando es amé o amaba, perfecto e imperfecto. En inglés no existe esa diferencia. Bueno, digamos, hay por supuesto otros idiomas que son mucho más distintos, mucho más difíciles de aprender también, porque tienen diferencias notorias con el castellano. Pero a nosotros nos interesa el castellano y listo, punto. Eso no tiene ningún tipo de importancia. Vamos a ver entonces más adelante, a partir de la clase que viene, cómo se define la deixis personal. Si llegamos, vamos a ver algo de deixis temporal y espacial, pero si no llegamos, bueno, vemos solamente la personal y después la espacial y temporal en la otra clase, y después vamos a ver un texto o dos donde podamos identificar todos los elementos que sean efectivamente deícticos dentro del texto, ¿sí? Porque no toda referencia temporal es deíctica, no toda referencia es personal es deíctica y no toda referencia espacial es deíctica. Hay referencias que son deícticas y referencias que no son deícticas. Entonces hay que saber reconocerlas, hay que saber diferenciarlas. Eso es por ahí lo más difícil. Pero bueno, hay que ir aprendiéndolo de a poco. Lo que quede claro entonces es que así empieza un poco también de manera bastante eh, complicada, por decirlo de una manera, el querido Benveniste. El artículo del aparato formal de enunciación empieza de una manera innecesariamente complicada, ¿no? Pero es mucho más fácil de lo que parece. Porque él dice que habitualmente se confunde el uso de las formas de la lengua con el uso de la lengua. Claro, y ahí, bueno, más o menos, después lo explica, ¿sí? Más o menos lo explica, pero no lo explica por ahí demasiado, podría haberse extendido un poquito más. Lo que pasa es que ustedes en realidad, teóricamente, tienen bastante conocimiento de esto, a partir de los otros autores también. Porque, ¿qué pasa? Lo que él dice que es el uso o empleo, en realidad usa la palabra empleo, pero es lo mismo, ¿no? Usar, emplear, utilizar, son sinónimos. ¿Qué es emplear las formas de la lengua? Es utilizarla gramaticalmente, ¿sí? Sujeto, predicado, verbo, núcleo verbal, objeto directo, complementos, ¿ves? Usarla gramaticalmente. Lo que ya sabemos que es lo que representa la oración para Bakhtin, ¿no? Comunidad gramatical que no tiene importancia, que no existe, una abstracción, etc. Benveniste no dice esto, pero dice que el uso de las formas es una parte nada más de la lengua. Pero a lo que le interesa es el uso de la lengua, no de las formas, sino de la lengua en sí. Y ahí aparece la enunciación. Por eso dice, el uso de la lengua es la enunciación.
La enunciación es la apropiación de la lengua por parte de un hablante, del individuo que la habla. Se la apropia en su totalidad, en cierto sentido, aunque por ahí no la conozca completamente, ya lo sabemos por Saussure que ningún individuo conoce toda la lengua. Pero Benveniste lo dice de una manera un poco metafórica. Uno cuando habla se apropia del conjunto de la lengua, lo que sería el sistema para Saussure, y lo pone a funcionar. Lo pone en funcionamiento, lo emplea, lo usa, ¿sí? Y al usarlo, utiliza estas expresiones, que son las expresiones deísticas, que se pueden ver y analizar. Cuando dice yo, cuando dice ayer, cuando dice mañana, cuando dice hoy, cuando utiliza verbos que tienen un tiempo, pero también una persona, que los verbos también tienen persona, ¿no? Como vimos recién, en la va es segunda persona, pero nosotros vamos a ver más que nada modo indicativo, ¿no? Pero todos los verbos tienen persona. El modo indicativo es el modo más sencillo, es el modo de la afirmación o de la negación, pero también vamos a ver algo del modo imperativo ahora mismo porque él, cuando habla de las grandes formas sintácticas, habla de una que se llama intimación, y la intimación muchas veces digamos, se expresa por el modo imperativo. En castellano es para eso, el modo imperativo, que es el caso lávame sucio. Lávame sucio está en imperativo, es una forma de intimación, ¿no? Y que puede ser un pedido o puede ser una orden o un ruego, ¿sí? O una exhortación. Eso ya depende de ciertas características más bien reales de la relación entre emisor y receptor. O podríamos decir entre enunciador y enunciatario, pero ahí hay cierta duda que es válida, ¿sí? Porque claro, yo le puedo decir, no sé, por ejemplo, en este momento le puedo decir a mi mujer, tráeme un mate, ¿sí? En imperativo, ¿no? Tráeme un mate, así de canchero, ¿no? Y lo más probable es que me tire el termo arriba de la cabeza, o sea, no estoy en condiciones de darle órdenes. Está mal, está feo eso, feo eso. Entonces, en todo caso, le podría decir, por favor, mi amor, me traerías un mate. Bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, ojo, con la intimación y cuándo es una orden y cuándo es un pedido. Porque para que sea una orden, evidentemente tiene que ser de un superior a un inferior, o a un subalterno, por decir así, ¿no? La parte donde habla de la conciencia como sentimiento de una, no sé, una conexión de la conciencia con sentido de una continuidad y temporalidad. No, ese es el otro artículo. Ese es el artículo que vimos la clase pasada, la subjetividad en el lenguaje. Sí, acá estamos con el aparato formal de la enunciación, que justamente lo que dice es, este aparato formal de el aparato formal de la enunciación está conformado básicamente por pronombres personales, que él dice en casi todos los idiomas, por lo menos él dice en todos, pero bueno, en casi todos los idiomas siempre hay alguna forma de referirse a las personas. De maneras muy distintas, ojo, ¿eh? Nosotros tenemos una, es la que vamos a estudiar nosotros. Nosotros tenemos primera, segunda y tercera persona, singular y plural. Eso es lo que tenemos que estudiar. Después, bueno, en otros idiomas puede no haber primera persona, puede haber distintas formas de usar la segunda persona, puede estar prohibido usar la segunda persona. Bueno, eso es más complicado y no hace al hecho. Lo que él dice es que habitualmente los idiomas tienen formas de referirse a las personas. Y entonces las considera pronombres personales o formas personales. Y eso implica entonces parte del aparato formal de la enunciación. Pero repito, a nosotros nos interesa solamente la parte que es en castellano, digamos, ¿no? Que se supone que ya estudiamos. Después habla de los índices de ostensión, que son un poco lo que vimos antes, los deícticos más que nada espaciales o temporales incluso, cuando habla de ese, este, aquel, o aquí, ahí, allí, ¿no? Que son deícticos de lugar, en principio, pero también vale para los deícticos de tiempo. Y después habla de lo que él llama grandes formas sintácticas, que da tres, nada más,
que son, una de la que dijimos recién, la intimación, ¿no? En la intimación lo que ocurre es que el enunciador le pide o le ordena al enunciatario que haga algo, ¿sí? Que haga algo, es decir, que ejecute algún tipo de acción, o de hecho, o de lo que sea. Por eso decía recién que lavame sucio es justamente un ejemplo de intimación. En términos de venir, después lo vamos a ver con otro nombre, ¿no? Que es una modalidad imperativa o conativa. Bueno, hay varias formas de llamarlo, no tiene mucha importancia la forma de llamarlo, pero sí hay que entender. Es decir, que se le pide al otro que haga algo. Después hay la otra forma, es la interrogación, la llama él, que ya la conocemos, a través de Bakhtin más o menos habíamos estudiado bastante lo que es una pregunta, ¿no? La pregunta o interrogación es simplemente pedirle al otro una respuesta, ¿sí? No un hecho, un acto, no que haga algo, sino que me responda a mí. Por supuesto que la respuesta es un acto también, pero acá nos estamos refiriendo específicamente a un enunciado. La respuesta es un enunciado. Entonces, la interrogación lo que solicita al otro es un enunciado de vuelta, por decir así, ¿sí? Y ya habíamos visto, bueno, como modelo de comunicación, etcétera, que en Bakhtin también se daba esta relación entre pregunta y respuesta como algo muy importante para la comunicación, porque siempre todo enunciado está dirigido a un destinatario y además busca algo del otro. Lo que pasa es que acá hay una división, ¿sí? Por un lado, hay una división que en la intimación se pide un acto. En la respuesta, perdón, en la pregunta o interrogación se pide una respuesta. Y la tercera forma, ¿sí? Que él mismo la deja para el final, si no me equivoco, no lo tengo a mano acá el artículo, eh, la llama aserción. Muy interesante. La aserción es tanto una afirmación como una negación. ¿Sí? Porque en lenguaje común hay que tener cuidado, porque la aserción se confunde con la afirmación. Y en realidad no. Una aserción tanto puede ser afirmativa como negativa. Es decir, yo puedo decir, hoy fue un lindo día, o puedo decir, hoy no fue un lindo día. ¿Sí? Las dos son aserciones. Lo que pasa es que una es afirmativa y otra negativa. ¿Sí? En ambas, por supuesto, estoy proyectando una subjetividad, una idea mía. ¿Sí? Pero eso es una aserción. ¿Y qué pasa? ¿Qué se le pide al otro en este caso? Bueno, algo medio complejo, si se quiere. En una aserción, uno le pide al otro justamente que crea que lo que yo le estoy diciendo es efectivamente lo que yo le quiero decir, ¿sí? Que no le estoy mintiendo. No porque diga la verdad sobre un hecho objetivo, sino porque le digo la verdad sobre lo que yo creo. Y yo le digo, hoy fue un lindo día, le estoy diciendo al otro, bueno, créeme que yo creo que hoy fue un lindo día. Yo creo, pienso, siento, etcétera, que hoy fue un lindo día. O si digo que no fue un lindo día, porque no me gusta el calor, supongamos, a mí sí, sí que la primera aserción es la válida, pero si yo dijera que no fue un lindo día, entonces le estoy pidiendo al otro que acepte esa negación como mi forma de pensar o de sentir. Por eso, la aserción, digamos, es una forma sintáctica particular. Después vamos a ver, si llegamos a ver modalidades, lo vamos a ver con más detalle, esto, con más ejemplos, vamos a ver que hay muchas variantes de la aserción, porque se puede incluir también la seguridad, la certeza, la duda, la probabilidad. Bueno, tiene muchas variantes que se expresan de distinta manera y que implican también distinto compromiso con lo que uno dice, ¿no? Porque yo podría decir, eh, estoy seguro de que hoy fue un lindo día, o puedo decir, me parece que fue un lindo día, o quizás fue un lindo día, o tal vez fue un lindo día, o creo que fue un lindo día, ¿sí? O fue un día espectacular. Bueno, hay distintas formas de decirlo, pero son todas aserciones, ¿sí? Son todas aserciones. Y en todas
me estoy comprometiendo ante el otro a decir una cierta verdad. Por supuesto que ya sabemos que eso se complica con la ironía y con otros efectos que ya hemos visto anteriormente, pero lo vamos a reponer un poquito más tarde con mayor complejidad porque no es en parte lo que le interesa a Benveniste en este caso, sinceramente. Le interesa solamente marcar estas formas sintácticas en las cuales justamente se manifiesta la presencia de una primera persona, de un sujeto que llamamos enunciador y que ese enunciador se expresa en su enunciado. Y repito, si yo digo que fue un lindo día, ¿sí? El otro me interpreta en tanto enunciador. Ahora, ¿yo creo que fue un lindo día o no? ¿Cómo lo va a saber el otro? Por ahí le estoy mintiendo. Por ahí me estoy mintiendo a mí mismo. No, no sé, qué sé yo. Lo que importa son las marcas que están en el enunciado, porque es lo único que se ve. El enunciado es lo que se ve. Bueno, se percibe. En este caso, si es oral, ¿no? Pero si fuera escrito, es lo único que se ve. Entonces, qué sé yo, lo que realmente piensa el tipo como persona, y yo en este caso, ¿cómo piensa como persona? ¿Cómo, qué sintió de verdad? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Por ahí dice lo que el otro quiere escuchar. Entonces, lo que importa es el enunciador, no el emisor, ¿sí? Porque el emisor es otra cosa, es como decía antes, es alguien hecho de carne, de huesos, de cerebro, quizás de alma y de otras cosas que no sabemos qué es, ¿no? Y si tiene inconsciente, peor. Si creemos que tiene inconsciente, peor, porque en realidad el inconsciente te caga la vida, digamos, se expresa, se expresa permanentemente en lo que uno dice, ¿no? Por eso para el psicoanálisis la comunicación es imposible. Pero bueno, no, es solamente un ejemplo para los que van a estudiar psicología, ¿no? Alguna vez se lo encontrarán en el camino y van a recordar a Benveniste, y a Saussure, por supuesto, también, ¿no? Entonces, bueno, lo que me preguntaba recién, para, para no dejarlo con la duda, aunque falte poquito, era de la subjetividad del lenguaje en el sentido de que justamente la conciencia como sentimiento de continuidad y también la temporalidad como un sentimiento de continuidad, ¿sí? La da el lenguaje, ¿sí? Eso es lo que dice y es un poco el resumen del otro artículo, el artículo de la subjetividad en el lenguaje, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Y también la idea de la primera persona, que es interesante para terminar, eh, que da por ahí el amigo Benvenís, que es la importancia de cuando el enunciado está en primera persona o está en tercera, ¿sí? La diferencia que se produce en el sentido, en la referencia, ¿sí? Porque si yo digo, por ejemplo, yo juro, ¿sí? O yo les juro tal cosa, o yo les prometo tal cosa, ¿sí? O yo los declaro marido y mujer, que no es el caso, es imaginario nada más, ¿no? Pero digo, lo digo en primera persona, ¿qué estoy haciendo cuando digo eso en primera persona? Estoy haciendo lo que digo, ¿sí? Estoy haciendo lo que digo. Es decir, si yo digo yo juro, estoy jurando. Si yo digo yo prometo, estoy prometiendo. Si yo digo los declaro marido y mujer, es porque obviamente soy juez civil o cura y tengo el poder de hacerlo. Entonces, a partir de que lo digo, ¿sí? Declaro un matrimonio, ¿sí? Una desgracia. Digo, bueno, un principio de una relación civil especial, ¿sí? O religiosa en el caso de que sea un cura. En cambio, si lo digo en tercera persona, él jura, él promete, él lo declara marido y mujer. ¿Qué estoy haciendo? Se podría decir que nada, prácticamente nada. No estoy haciendo una acción importante, no estoy cambiando el mundo, no estoy cambiando la realidad con mi palabra, ¿sí? A lo sumo estoy describiendo lo que hace una tercera persona, ¿sí? Diciendo el jura. En todo caso,
sería yo digo que él jura. La acción es decir, ¿sí? Esto es un largo tema, muy complicado, que involucra filosofía del lenguaje y una serie de cuestiones que veíamos en otra época, pero no importa, acá la diferencia es notoria. Cuando digo yo juro, estoy jurando, es decir, que me estoy comprometiendo fuertemente con algo, ¿sí? Que tengo que cumplir. Y en algunos casos, el jurar en vano, es decir, no cumplir un juramento, puede tener una sanción determinada, ¿sí? Un tipo de condena X, ¿no? La promesa lo mismo, también. Yo puedo prometer algo, ¿no? Yo te prometo que voy a ser fiel. Bueno, mejor no. Mejor no prometer eso, pero de todas maneras, cualquiera promete que va a ser fiel y no cumple. Bueno, tendrá la sanción merecida por no cumplir esa promesa, ¿sí? Si no soy cura y no soy juez o juez civil, no puedo decir los declaro marido y mujer porque es un chiste. No, eso no sirve para nada, ¿sí? Pero si lo soy, sí. Si lo soy, digo yo los declaro a ustedes dos, por ahora dos, digamos, yo, por ahí en el futuro pueden ser tres o cuatro, pero si los declaro dos, marido y mujer, los estoy declarando. A partir de ese momento son marido y mujer, porque yo lo declaro. En cambio, si digo él los declara marido y mujer. No, estoy describiendo una realidad que es totalmente ajena a mí y no estoy produciendo nada en el mundo, ¿sí? Y lo mismo si digo él jura, qué sé yo. Estoy describiendo una acción ajena, una acción de una tercera persona. Es bueno esto recordarlo para más adelante, porque, perdón, pero estoy con una alergia, con muchas cosas en el aire, muchos polvillos en el aire y bueno, me da mucha alergia. Así que me cuesta un poco respirar. Eh, digo, va a ser muy importante después para considerar el elemento deíctico en la primera persona y en la segunda, pero no en la tercera, porque la tercera está fuera de la enunciación. La tercera es justamente una tercera, ¿sí? Los terceros, los de afuera son de palo, se podría decir, ¿no? Los de afuera son de palo. Además, la tercera persona incluso puede no ser persona, porque yo puedo decir, esta cama es muy incómoda, o esta cama me tiene podrido. Estoy hablando en tercera persona, pero no de una persona, sino de un objeto, ¿sí? Ahora, si digo, bueno, Juan es alto, sí, por supuesto, es una persona, sí, es verdad. Pero vamos a ver que la tercera persona siempre está excluida de la enunciación inmediata, porque yo se lo estoy diciendo a una segunda persona. Esa es la enunciación. Lo que ocurre entre un yo y un tú. Así empezamos, ¿no? Lo que ocurre entre un yo y un tú. Un vos, perdón, un vos. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ellos, ellas, ellas? ¿Sí? Quedan afuera de la enunciación, ¿sí? Esto es interesante porque después lo vamos a reponer cuando tengamos que reconocer los elementos en los textos para analizar. Y los textos para analizar, bueno, vamos a encontrar terceras personas, etcétera. Y hay que reconocerlos cuando aparecen para ver que efectivamente no son deícticos, pero también complica mucho la deixis personal de primera persona, que ya vamos a ver la clase que viene, en cuanto a la cuestión de los plurales. Porque yo no hay ninguna duda, yo es yo soy yo, mejor dicho, ¿no? Es como dice Benveniste, ego es el que dice ego, yo es el que dice yo. Si cualquiera de ustedes dice yo, se convierte en yo, y yo me convertiré en vos, automáticamente. Dejo de ser yo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿O qué pasa con ustedes? ¿Sí? Porque eso también es primera persona y segunda persona, pero plural. Y ahí sí se arma. Ahí sí se llama la podrida porque hay muchas formas de incluir o excluir dentro de un nosotros. En realidad tres formas. Y también hay dos formas de decir ustedes. Entonces ahí se complica un poquitito también la consideración de cuándo es deíctico la segunda persona plural.
y la primera persona plural, ¿sí? La tercera persona ya sabemos que no es deíctica en ningún caso, pero la otra se complica un poquito y también hay que saber reconocerla porque es muy importante distinguir entre los distintos tipos de nosotros y los distintos tipos de ustedes. ¿Por qué? Porque nada menos nos indica a quién nos estamos refiriendo, ¿sí? ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Sí? ¿A quién me estoy refiriendo yo cuando digo nosotros? ¿Sí? Si hay tres posibilidades, bueno, puede haber una variante muy importante. Y si digo ustedes, que hay dos posibilidades, también es importante saber a qué ustedes me estoy refiriendo, porque cambia completamente el sentido. Por eso es un deíctico también, ¿no? Desde ya. Cambia el sentido. Al cambiar la referencia, cambia el sentido. Digo, ¿por qué estoy usando ustedes de una manera o ustedes de otra? O nosotros de cualquiera de las tres maneras posibles que se usa en castellano, no en principio. ¿Sí? Entonces eso también lo vamos a tener que estudiar la clase que viene. Pero bueno, ahora ya se termina la clase. Hemos visto más o menos los dos artículos de Benveniste, que son muy breves, que tienen solamente esta cuestión teórica, la subjetividad que vimos la clase pasada respecto de que está hecha por el lenguaje, como la temporalidad. El lenguaje no sirve para la comunicación, no es una herramienta, sino que hace a la persona como sujeto, no como individuo, sino como sujeto. Y ahora estamos viendo cómo ese lenguaje se traslada efectivamente a un acto de enunciación concreto. Y en ese acto de enunciación concreto aparecen enunciados. Y en los enunciados aparece el sujeto. ¿Sí? Dimos toda la vuelta. ¿Sí? El lenguaje constituye la subjetividad y aparece en el enunciado. Y en el enunciado lo podemos ver. Pero ¿qué vemos? ¿Vemos al individuo? No, vemos al sujeto. ¿Sí? Porque esa subjetividad es lo que está dentro del enunciado, no la persona real. La persona real no se puede ver, ¿sí? No se puede conocer realmente, porque es otra cosa completamente distinta. Está en otro nivel de realidad. Si existe la realidad, existe la persona. El enunciado está ahí, lo podemos ver y analizar. Pero bueno, la clase que viene repasamos un poquito esto y empezamos a ver entonces Deixis. Y mañana, si puedo, les mando las dos grabaciones y no la misma dos veces. Así que bueno, creo que ya me va a cortar en cualquier momento. Buenas noches, los saludo, buena semana Ajá. y nos Ah, vemos por aquí en el mismo Buen link. fin de... ¿qué hay que leer para la próxima clase? Ya empezar con el tema 4, ¿sí? Deícticos, la parte de deícticos nomás, porque tiene muchas partes. En todo caso, se lo puedo mandar. Cuando les mande las clases, les mando exactamente qué les podría